Bienvenidos nuevamente al espacio En Armonía. Retomo la publicación de vídeos aquí en el canal. Llevaba unas semanas sin publicar nada, por lo menos en formato mayor que el de los shorts. Y lo hago porque anoche me enteré de dos noticias bastante brutales e impactantes. Una de ellas la dejo para el final. Tiene que ver con el incremento de enfermedades mentales que llevan, o sea, barbaridades. Se debe en parte a la sociedad sociopática narcisista en la que vivimos, ¿no? Y otro caso que seguramente conoceréis es el de Noelia Castillo, esta muchacha de 25 años que el pasado jueves 26 pues fue, vamos a decirlo así, asesinada por el Estado español por medio de lo que llaman eutanasia, que en realidad, tal y como se aplica, pues es un eufemismo, porque eutanasia significa, desde el griego, el buen morir, ¿no? Eu es bueno en griego, y thanatos es muerte. Eutanasia sería como morir buenamente, ¿no? Morir sin sufrir. Pero claro, tal y como lo aplican, con grandes dosis de manipulación y de ignorancia acerca de lo que es la vida y lo que es la muerte, pues evidentemente no se puede considerar como una verdadera eutanasia si es que aplicásemos el término, ¿no?, adecuadamente. Esta chica, Noelia Castillo, fue violada años atrás por 3 muchachos. También sufrió abuso por parte de una expareja. Y a raíz de todo eso, la presión psicológica, el estado de depresión en el que se encontraba, se lanzó desde un 5.º piso. No se mató, se quedó casi tetrapléjica, sin movilidad en las piernas. Es increíble que no se matase, ¿no? Lo cual ya indica que era una persona con mucha fortaleza, ya no solo física, sino posiblemente también psicológica. Y esto es una característica muy importante porque no todo el mundo puede soportar ciertos sufrimientos, pero sí que es verdad que bajo cierta presión o bajo cierta manipulación puede llegar a cometer barbaridades, sobre todo contra sí mismo o contra sí misma. Evidentemente las autoridades, el Estado, alega que esta eutanasia se realiza con el consentimiento de la propia persona, ¿no?, que tiene sus facultades en pleno estado para poder ejercer su voluntad, lo cual no es así cuando la persona ha sido manipulada. Tú puedes redirigir, secuestrar la voluntad de una persona. Eso es básicamente lo que hace el narcisismo y lo que ocurre en muchos casos. En principio, personas como Noelia Castillo tendrían la capacidad de ejercer su voluntad real, lo cual es bastante discutible porque, como dijo Immanuel Kant, la voluntad es buena sin restricción y la verdadera voluntad nunca puede estar en contra de la vida. La verdadera voluntad es puro amor, pura bondad. Entonces, tú no puedes ejercer tu voluntad en un caso de estos porque estás en tal estado de estrés y de sufrimiento que lo que te motiva a realizar ese acto, a querer abandonar este mundo, no es el amor, la voluntad verdadera, sino el sufrimiento. Y en ese estado de sufrimiento, ojo, la persona no es enteramente responsable de lo que hace, porque está confundida. Y esto es algo de lo que no se habla. En este caso hay una clara manipulación por medio de una ideología, ¿no?, que te hace creer que por el solo hecho de sentirte deprimida, de tener movilidad reducida, de tener una familia disfuncional que no sabe gestionar la situación y que no te apoya, como en este caso, ¿no?, de tener pues una ausencia de objetivos, de ganas de vivir, como es también el caso de Noelia, ella misma lo dijo, ¿no?, que no tenía ni metas ni veía un sentido a la vida. Pues claro, que en ese estado de cosas lo mejor es recurrir al Estado para que te inyecten una sustancia y dejes de existir, ¿no? La filosofía que opera detrás es el pseudocientifismo moderno, ¿no?, que se basa solo en el fisicalismo, ¿no? Solo existe lo físico, no existen valores espirituales, no existe, digamos, el amor o la belleza, la bondad más allá de lo que son convenios culturales. Todo es relativo, por tanto todo vale.
dentro de un Estado donde se regulan las cosas en base a intereses políticos, económicos. También hay un deseo de controlar y de alimentarse de lo que es la población manipulada, ¿no? Y aquí claramente pues vemos a una chica que tenía un gran potencial, tal y como habla o como se expresa. Podéis ver, ¿no?, algunas de las intervenciones que hizo en televisión. Pues estaba sufriendo evidentemente, pero no recibió la guía adecuada. Le fallaron los médicos, le fallaron los psiquiatras, le fallaron los psicólogos. Psicólogos por decir algo, ¿no? Porque el psicólogo es el que conoce el alma, y para la mayor parte de psicólogos el alma no existe. Es un epifenómeno, ¿no?, un resultado del cerebro, electromagnetismo, interacciones químicas y nada más, ¿no? Entonces, en ese estado de filosofía relativista, vacía, fisicalista, hay una ausencia total de valores profundos y, por tanto, también una ausencia de verdadero pensamiento vital, de verdadera reflexión sobre la vida, que no se puede reducir a lo físico, evidentemente, porque hay cosas que trascienden lo físico, claramente, ¿no? El cuerpo físico no se puede matar a sí mismo, no puede querer suicidarse, sí que puede entrar en estrés y en colapso, pero pues, por sí mismo nunca podría cometer suicidio. Pero hay algo dentro, que podemos llamar la energía de la vida, que sí que se puede sentir totalmente frustrada y sin salida. Y eso es lo que ocurre en muchos de estos casos, ¿no? Se les hace creer a las personas que por el estado al que han llegado, dadas las circunstancias X, pues no hay más salida que esa, que quitarse la vida, sin comprender que la vida tiene un recorrido, tiene un propósito aquí en la Tierra, que está sometida, está manipulada. Hay otros que se aprovechan de esa manipulación y cuando tú caes en esa manipulación, pues evidentemente eres víctima. No eres, digamos, el ejemplo de alguien que sigue el avance ético o el progreso a nivel de derechos humanos. Todo eso son ideologías hechas para manipular, porque existen los derechos humanos, la vida tiene sus derechos, pero muchas veces no son los que nos cuentan, ¿no? Sobre todo cuando hay intereses por detrás, ¿no? En este caso, Noelia Castillo al principio aceptó donar órganos y de hecho sus padres quisieron detener lo que era pues, la eutanasia, pero les dijeron que no se podía detener ni siquiera retrasar porque los órganos de Noelia pues, ya habían sido asignados, ¿no? Lo cual es una vergüenza, para que veáis cómo se comercia y cómo se minimiza el valor del ser humano, se lo reduce a un trozo de carne con el cual tú puedes comerciar, hacer lo que quieras, eso sí, bajo el pretexto de que se sigue pues, una ley de derechos humanos que te permite pues, recibir una inyección, que además es pagada por el Estado español, con el dinero de todos los españoles. Y lo que hay detrás ahí, evidentemente, pues es un mercadeo, es una clara manipulación mental para poder desvalorizar completamente al ser humano y hacer con él lo que les dé la gana. Menos mal que la chica al final se echó para atrás y no quiso donar órganos, de hecho no se han donado sus órganos, en principio, eso es lo que dicen, ¿no? Luego ya lo que hagan no podemos comprobarlo, vaya usted a saber, ¿no? Porque se hacen tantas barbaridades. Pero aquí lo que yo veo que está operando, que es lo que podemos llamar el socionarcisismo, que es, por así decirlo, el trastorno narcisista llevado a una escala social, global. Ya expliqué en otros vídeos que el narcisismo es un trastorno de la personalidad que lleva pues, al narcisista a manipular la realidad, a hacer creer a la víctima que es ella el problema y que él, el narcisista, pues es el salvador, el que tiene razón. Ese salvador, o supuesto salvador, puede incluso cometer abusos de cualquier índole y la víctima pues no verlos o no percibirlos como tales, consentirlos. Puede haber abuso emocional, abuso económico, abuso sexual y la víctima los acepta, consiente porque está manipulada mentalmente. Y qué casualidad que justo cuando estaba investigando el caso de Noelia Castillo, que fue, como digo, violada por 3 muchachos y en parte
eso era lo que causó su estado de querer quitarse la vida. También me enteré que ese intento de suicidio se produjo en el año 2022, que curiosamente también es el año en el que se produjo un incremento de agresiones sexuales. E incluso la IA de Google, reconoce que eso tuvo una conexión directa con la aprobación de la ley Sí es Sí, que como sabéis venía del partido político Podemos, pero bueno, fue apoyada por el Partido Socialista, supuestamente defensor de los derechos humanos y el humanismo y todas estas cosas, que lo utilizan simplemente como pretexto, ¿no? Ni siquiera saben lo que es el significado de humanismo o valores espirituales como pueden ser pues, la justicia, la bondad, la verdadera belleza, la integridad. No saben lo que es eso ni les interesa. Y bueno, pues la propia IA reconoce que hay una conexión directa entre la aprobación de esa ley, Sí es Sí, y el incremento de agresiones sexuales. ¿Por qué? Bueno, porque ahora ya no existe la distinción entre abuso y agresión sexual como existía antes, y además, si hay consentimiento en una pretendida agresión sexual, legalmente no se puede considerar agresión sexual. Pero como ya he dicho, cuando hay una manipulación narcisista de por medio, pues la víctima puede aceptar esa agresión sexual sin tomarla como tal, porque la han lavado el cerebro, ¿no? Y además hacerla sentirse invadida o no validada y que el problema es propio, no es del agresor. Esto es lo paradójico, ¿no?, dentro de esa manipulación narcisista, que en este caso de Noelia pues ha conducido a el propio deseo de querer dejar de existir por procedimientos del Estado, ya no solo los suyos. En realidad, esto es algo más macabro. No sé si os acordáis de la película Soylent Green, creo que era de los años 70. En esa película presentan una sociedad distópica donde incluso pues, a los ancianos y a las personas que quieren dejar de vivir porque tienen cierta condición, pues se les ayuda a marcharse con una inyección, eso sí, poniéndoles unas imágenes con paisajes hermosos y todo lo que quieran. Y luego a sus cuerpos pues los despedazan y los convierten en galletas con las cuales alimentan a la población. Quién sabe, a lo mejor esto ya se hace, porque tampoco se anda muy lejos, ¿no? Ya sabemos, de acuerdo a las filtraciones de lo de Epstein y otras tantas que se han producido dentro de lo que llaman whistleblowers, que comentan lo que ocurre dentro de ciertas élites, las cuales pues siguen haciendo pues, sacrificios humanos, ¿no? Y se comen a bebés, se beben sangre humana. Esto ocurre desde la más remota antigüedad, ¿no?, los sacrificios a Moloch, como se les conocía. Y esto de la eutanasia, pues en cierto sentido entra muy dentro de ese espectro, aunque, como digo, pues está camuflado con un eufemismo, al cual llaman eutanasia. Y tenemos que explicar el mayor contexto en el que acontecen todas estas manipulaciones. Manipulaciones, como digo, socionarcisistas, en las cuales pues, hay bastante psicopatía. No todo narcisismo implica psicopatía, pero sí que todo psicópata pues, es narcisista, porque necesita manipular y para eso pues, tiene que recurrir a los mecanismos del narcisismo. Pero sobre esto hablaré ya en otro vídeo, donde estableceré la diferencia clara entre lo que es una sociedad altamente manipulada, donde hay pirámides, hay jerarquías, lo que se llama el árbol del conocimiento desde la antigüedad, y el verdadero árbol de la vida, ¿no? Quienes entramos o estamos en el árbol de la vida no nos regimos por jerarquías. Estamos dentro de la holarquía y expresamos un todo completo que viene de más allá de lo físico. Y lo demostramos, no con palabras, sino con hechos. Y en este canal precisamente una de las mayores metas es poder transmitir lo que es el árbol de las vidas y demostrarlo, ¿no?, en nuestra vida, pues haciendo ver el sentido verdadero de la realidad en la que nos encontramos, que puede ser muy brutal y paradójica, ¿no? Y para terminar, bueno, os pongo el caso que me contaron de anoche, un hermano de luz y también colaborador del proyecto En Armonía, pues me dijo que la hermana de la madre de su esposa pues, había sido brutalmente asesinada por su hijo esquizofrénico. Por lo visto fue pues, descuartizada y decapitada, ¿no? Y este hermano de luz me preguntaba, ¿no?, que qué pensaba de todo eso. Y claro, pues lo que pienso es que cada vez hay más enfermedades mentales porque hay una disociación. El ser humano está cada vez más desconectado de la realidad
No se comprende en psiquiatría y en psicología lo que es la esquizofrenia, porque lo reducen todo al nivel físico y no se puede hacer así, porque eso es básicamente pseudociencia, o sea, tú no te puedes reducir solo al nivel físico para explicar ciertas cosas. Y claro, luego se tapa o se normaliza. Es que es normal, ¿no?, que haya asesinatos, que haya eutanasia indiscriminada, ¿no? Ya se considera como algo normal dentro de esta sociedad, o por lo menos algo sobre lo que la gente ya no reflexiona. Y ahí está el problema, que la gente ya no piensa en cómo está siendo manipulada y llevada a una sociedad desprovista de dignidad, de verdaderos valores. Porque como es lo que predomina y supuestamente pues no se puede hacer nada, pero claro, sí que se puede hacer. Lo primero es cambiar el punto de vista y lo segundo, dejar de alimentar el show. Dejar de ir a votar a partidos políticos. Dejar de comer pues, ciertas basuras que os presentan porque os están envenenando. Dejar de pensar como piensan los políticos en términos de izquierda y derecha. Eso no existe en la realidad. Eso existe en tu mente. Y si tú sigues el juego a todo eso, pues ya estás perdido, ya estás dentro de ese socio-narcisismo. Eres un mero trozo de carne manipulado, tal y como ellos lo ven, porque no sois más que eso para ellos. Para ellos, digo, los detentadores de poder, sociópatas, narcisistas, psicópatas, que son los que están en la cumbre de la pirámide. Siempre que hay una pirámide, hay dominación. Y en un sistema de dominación no puede haber poder del pueblo, democracia. No puede haber verdaderos derechos humanos. En todo caso, se utilizan las filosofías o pseudofilosofías sobre los derechos humanos para ocultar algo, que suele ser mucho más grave. Pero como digo, todo esto lo reservo para el segundo vídeo. Así que, gracias por escuchar. Ahí tenéis el blog Canto de Realidad, donde dejaré un artículo sobre todo esto. La web Vital en Armonía, donde informo sobre pues, las actividades que desarrollo en este proyecto, en armonía. Los otros canales, Vital en Armonía, el de música, en Armonía Music Clips, y el Life en Armonía, donde tenéis esta información, pero en inglés, con colaboraciones. Dentro de poco tendré una colaboración con una chica de Suecia. Y mientras tanto, pues gracias por estar ahí escuchando y sigamos aunando mente, corazón y cuerpo para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.